Primero que todo, les doy la bienvenida a la casa del Señor y les doy gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Quiero también agradecerles a esta misma iglesia por darme esta gran oportunidad en esta ocasión, en esta mañana, en este bello día, el poder predicar una porción de la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero antes que nada que por favor me puedan acompañar a lo que sería el texto base en cuanto al tema que les he traído en esta mañana, que sería aquellas personas que anotan, si les gustan anotar, es Salmos capítulo 42, versículo 10. Aquí es donde está basada gran parte de la predicación en esta mañana. Salmos capítulo 42, versículo 10. Dice lo siguiente: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? A lo largo de la historia, mis hermanos, a lo largo de la historia, una de las preguntas más profundas que el ser humano y que todos en algún punto nos hemos hecho, y el cual es el título de la predicación en esta mañana, es: ¿dónde está Dios? Y es que en algunas ocasiones esta misma pregunta de ¿dónde está Dios? Puede surgir tal vez en momentos de tranquilidad, ¿verdad? En momentos de paz. Quizás, probablemente, tal vez en algún momento nos detengamos para admirar, para poder observar, para poder mirar la hermosa creación que tenemos a nuestro alrededor. Al sentir el calor del sol en un día tan hermoso, o al contemplar la grandeza de este mundo que nos rodea. En ese momento nos podemos detener y nos podemos preguntar: ¿está Dios aquí en medio de esta gran belleza? Pero la gran mayoría de veces esta pregunta no nace en momentos de paz, sino que nace en medio del dolor. Incluso hay personas que después de alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna tragedia, estos levantan la mirada al cielo y se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando sucede una tragedia? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Dónde está Dios cuando la vida duele? Y es que el sufrimiento, mis hermanos, es una realidad que todos los seres humanos, sin excepción, hemos sido, somos y seremos partícipes. Todos nos enfrentamos a situaciones que simplemente no entendemos. En momentos en los que parece que el cielo o incluso Dios están en completo silencio. Y es que este mismo pensamiento es también el mismo que enfrenta este salmista que acabamos de leer. Y es que si nosotros nos podemos leer un poquito antes, tanto el versículo 2 como el versículo 3, podemos leer algo más, el cual es muy importante. Versículo 2 y versículo 3. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Versículo 9. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Podemos leer en base a estos versículos, podemos agregar el cómo este salmista, aparte de eso, además de eso, el cómo él escuchaba a otros burlándose, preguntándole que dónde está el Dios. Parafraseando o agregándole, podemos decir, ¿dónde estaba el Dios que tanto alaba? ¿Dónde estaba el Dios que tanto adoraba? Esas palabras no solo eran una burla, como podemos leer, sino que también tocaban una disputa que estaba teniendo el salmista en su corazón. Porque cuando el dolor llega a nuestras vidas, muchas de las veces comenzamos a sentir que Dios se encuentra lejos. Y es precisamente lo que nos habla el primer punto en cuanto a este mensaje que les he traído. Si lo usan notar, cuando el dolor nos hace sentir que Dios está lejos. Y como veíamos, pues el caso del salmista no es para nada una excepción. Porque podemos leer, podemos ver nuevamente el versículo 2 y versículo 3, el cómo su sed de Dios, como lo menciona el versículo 2, cómo su sed de Dios se convierte en lágrimas, como lo menciona en el versículo 3, preguntándose nuevamente que dónde estaba su Dios. Y es que podemos imaginarnos que de igual manera el salmista estaba atravesando por una situación en la que sentía que Dios lo había olvidado, que lo había abandonado. Y esto es algo que ha ocurrido en la vida de muchos a lo largo de la historia. Podemos ir también a Salmos capítulo 13 rápidamente. Salmos capítulo 13, versículo 1 al 4. Este hombre que acabamos de leer no es el único en preguntarse acerca de esta misma pregunta, de este mismo cuestionamiento. Salmos capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos de mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Dios, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Estas palabras de repetir una y otra vez la pregunta de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios lo olvidará? ¿Hasta cuándo Dios dejará de esconder su rostro? ¿Hasta cuándo Dios dejará de permitir que su enemigo triunfe sobre él y que su tristeza no pare de crecer? Pues como podemos observar, estas mismas palabras fueron dichas por el propio rey David. Estas palabras que se nos mencionan en estos versículos nos representan, nos está enseñando el cómo él se sentía olvidado y solo en medio de sus pruebas y aflicciones, ¿verdad? Nos describe, estas palabras nos describe un gran dolor y una gran lucha interna con sus pensamientos, debido también a, como el salmista anterior, debido a una burla y que sus enemigos solamente triunfaban sobre él. Esto causaba que su sufrimiento se intensifique y que vaya en aumento. De igual manera podemos leer allá en Habacuc
Capítulo 1, versículo 2, otro caso igual o parecido a lo que estamos viendo. Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahora en esta ocasión se nos presenta una queja. Si vemos según en base a las palabras que este hombre Habacuc está diciendo, vemos que se nos presenta una queja del profeta Habacuc ante Dios. Pero a diferencia de David, que en el caso de David fue una queja personal, en esta ocasión se nos habla más que nada sobre un dolor social. Se nos habla más que nada de más personas a su alrededor, no solamente de él. Su queja es de por qué le hacía ver tanta iniquidad, tanta injusticia, tanta corrupción. Y es que a veces Dios se siente lejos, no porque estamos sufriendo nosotros, sino porque vemos que a las personas de nuestro alrededor, compañeros, amigos, familiares, solamente pasan por fracasos. No necesariamente nosotros, con tan solo ver a los demás, sentimos que Dios simplemente no está cerca. Vemos al hermano, vemos a la hermana, vemos al compañero de trabajo, de escuela, de lo que sea. Lo vemos mal, lo vemos fracasando, lo vemos enfermo, lo vemos lleno de problemas. Y peor aún, vemos como el impío, vemos como el necio, vemos como el malo solamente triunfa. Por lo que aquí Habacuc se queja ante Dios, hablándole sobre la impunidad de la injusticia, la violencia y la opresión que estaba teniendo en estos momentos la nación de Judá. Preguntándose lo mismo que hizo David: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios dejará de ignorar sus clemencias? ¿Hasta cuándo Dios dejará de ignorar sus voces, sus gritos y sus súplicas de que se haga justicia en la nación? De que no haya más destrucción, de que no haya más violencia, de que no haya más pleitos, contiendas entre las personas, y que el impío deje de presionar o intimidar a los justos. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones similares? Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántas veces, cuántas ocasiones no hemos pasado por situaciones parecidas o similares a la de David o a la de Habacuc? Situaciones en las que debido a tanta injusticia, tanta tristeza, tanto dolor, agonía, llanto, sintieron o sienten una profunda y marcada soledad. Estos personajes, estas personas sintieron de que Dios ya no estaba para ellos, de que Dios ya no estaba al lado, protegiéndoles, para ayudarlos, para sustentarlos, para animarlos, para que se hiciera lo justo y necesario.
Y pero aún, que Dios no solamente los ignoraba, sino que Dios de plano los había olvidado, que ya no los reconocía como sus hijos. Que a pesar de que estaban sufriendo, a pesar de que estaban clamando por socorro, a pesar de que estaban clamando por justicia, por todo lo que estos estaban pasando, Dios, el Padre Celestial, ya no los oía más. ¿Cuántos, mis hermanos? ¿Cuántos hemos pasado por ese tipo de épocas o periodos en los que ya no sentimos la presencia de Dios, en los que ya no sentimos que Él está ahí para nosotros? Otro ejemplo más que podemos leer acerca de esto es el tan clarísimo ejemplo o caso de Job. Veamos a Job, capítulo 23, versículos 2 y 4. Salmos capítulo 23, versículos 2 al 4 y versículos 8 y 9. Dice, capítulo 23, versículo 2. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Versículo 4, perdón. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Versículo 8 y 9. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Job es el perfecto. Job representa la perfección al creyente que lo ha perdido todo. Y lo peor de todo es que fue en un solo día. Todo lo que tenía, animales, ganado, riquezas y hasta sus propios hijos. Tanto hijos como hijas, todo lo perdió en un solo instante. Y estas palabras que Job dice nos muestran el momento cumbre, el pico de su desesperación y al mismo tiempo de su integridad. Aquí se nos dice, aquí se nos describe la lucha interna de un hombre que, aunque perdió todo, un hombre, aunque sufrió de lo peor, aún así mantuvo su fe. Pero aún así sintió, hasta él mismo sintió completamente que Dios estaba en silencio. Vemos a Job completamente confundido por el silencio de Dios en medio de su sufrimiento injusto. Y es que algo muy importante es lo que menciona el versículo 8 y versículo 9. Aquí Job nos describe el agobio de buscar a Dios en todas las direcciones posibles y por haber. Menciona el oriente, menciona el occidente, menciona el norte y menciona el sur, y todo termina en lo mismo, que no logra percibirlo en ninguna parte, no lo logra observar, no lo logra sentir, no lo logra percibir, a pesar de que él lo busca en todas partes.
Y podemos recordar, podemos pensar en, ¿acaso Dios no es omnipresente? ¿Acaso Dios no llena su espíritu, no llena al mundo con su presencia? ¿Acaso Dios no se encuentra en cada rincón del planeta, de la galaxia, del universo? Entonces, ¿por qué Job es incapaz de encontrarlo? ¿Acaso Dios no es omnipresente? Entonces, ¿por qué Job no puede encontrarlo? ¿Por qué Job no puede percibirlo? ¿Por qué Job no puede verlo? Y así de igual manera, mis hermanos, podemos ser nosotros, cada uno de nosotros. Sentimos una profunda soledad. Y a pesar de nuestro esfuerzo de encontrarlo, de hallarlo, de nuevamente estar con Él, somos incapaces de estar nuevamente a su lado. Otro caso puede ser también el que menciona allá en Salmos, capítulo 22. Salmos, capítulo 22. Nuevamente regresamos con el rey David. Dice lo siguiente. Salmos 22, 1 y 2. Dios mío, dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Aquí nuevamente nos encontramos al rey David clamando, suplicando por la presencia de Dios, por la ayuda, por el amparo, por el auxilio de Dios. Vemos estas palabras que reflejan un grito desde su corazón, que él en verdad estaba sufriendo profundamente. Nos dice que aunque él estaba clamando tanto de día, tanto de noche, aunque él clamó, aunque él oró, aunque él suplicó, podemos imaginarnos todos los días, en cada momento, al final, en medio de su angustia, lo único que llegó a percibir fue un completo y terrible silencio. Hubo respuesta. Hubo unas palabras por parte de Jehová, por parte de Dios. Ahí se nos dice, tanto de día, tanto de noche, pero no hubo respuesta. Y así de igual manera puede ser con algunos de nosotros, si no es que todos, o la gran mayoría. Aunque hacemos oración en cada momento, tanto desde cuando nos dormimos, desde cuando nos despertamos, tanto en el desayuno, en la comida, en la cena, en cada momento, aunque suplicamos y rogamos sin parar, no hay respuesta. Y es que si queremos ver un gran ejemplo en cuanto a lo que estamos viendo, o más que nada también en cuanto a la pregunta que estamos estudiando en esta ocasión, pues es el caso del Señor Jesús. Él, durante su crucifixión, Él, durante su tortura,
Él, durante cada sufrimiento, cada castigo que Él pasó, Él mismo se preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quieren verlo? Mateo capítulo 27, rápidamente, para poder avanzar. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les pregunto yo a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿acaso Dios no estaba sufriendo? ¿Acaso Cristo no estaba pasando por un castigo o una aflicción terrible? ¿Acaso el Hijo de Dios no estaba muriendo? Por supuesto que sí. Desde luego que sí. Sí estaba pereciendo. Y hasta Él mismo, el Señor Jesús mismo lo dice, se pregunta: ¿por qué me has desamparado? Y es que este gran caso y todos los que hemos visto hasta ahora pueden ocasionar una gran confusión. Tanto el ejemplo del salmista que leíamos al principio, como el gran ejemplo del Señor Jesús, pueden ocasionar una gran confusión para muchos. No solamente, en el caso del Señor Jesús, no solamente para quienes observaban la escena en aquel momento, sino también para aquellos que leen este pasaje por primera vez. Porque parece ser que efectivamente el Dios, según amoroso, misericordioso, bondadoso, efectivamente había abandonado a Jesús, su propio Hijo. Si nosotros leemos sin contexto, si nosotros leemos por primera vez, sin conocer tan a profundidad la historia de Jesús, podemos ver como si el Padre lo hubiera abandonado, lo hubiera dejado completamente solo, permitiendo que sus enemigos lo agarraran, lo humillaran, lo maltrataran y al final que lo llevaran a la muerte. Y de una de las maneras más despiadadas del mundo. Al ver estas escenas, al poder leer estos momentos, podemos llegar a una muy equivocada conclusión. Podemos pensar que si Dios permitió que su propio Hijo pasara por un castigo tan grande e injusto, entonces Él también nos abandonará a nosotros, a cada uno de nosotros, sin excepción, en nuestros momentos más oscuros. Y es así. Y es así, ¿no? Pasa esto, ¿no? Cuando estamos en nuestras peores rachas, cuando estamos en las peores batallas, Dios ni siquiera se acuerda de quiénes somos. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicciones, Dios completamente se hace el olvidadizo, le falla su memoria y ya no nos reconoce. En nuestro momento más oscuro, en nuestro momento más complicado, Dios simplemente guarda silencio. Dios simplemente se aparta. Pasa esto.
¿Esto es lo que sucede en realidad? Por supuesto que no. Pero es lo que creemos. Esa es la conclusión que llegamos muchas de las veces. Que Dios simplemente ya no somos de su interés. Porque puedo preguntarte nuevamente, ¿cuántas veces no te enfermaste en esta semana? ¿Cuántas veces no te metiste en problemas, tanto económicos, familiares, o hasta del trabajo, de la escuela, o viceversa, de lo que sea? ¿Cuántas veces? Yo no lo sé. Yo no sé cuántos problemas tuviste, pero usted sí. Usted sabe a la perfección qué tan mal te fue en esta semana. En cuántas aflicciones, en cuántos problemas te metiste en esta semana. Y aquí hago un paréntesis rápidamente. A lo que me estoy refiriendo, a lo que estoy diciendo y a lo que voy a decir, no es en todos los casos. Entonces, yo no sé cuántas veces te has metido en problemas. Yo no lo sé, yo no te conozco, pero tú mismo lo sabes. Tú sabes la respuesta. Tú sabes el número de veces en las que simplemente llegaste a tu límite. ¿Y sabes qué te voy a decir? ¿Sabes qué te voy a decir? Qué bueno. Qué bueno que te está llenando de fracasos. Qué bueno que te está llenando de deudas. Qué bueno que te está yendo mal en tu negocio, que no estás vendiendo nada. Qué bueno que te estás enfermando de tal manera que sientes que te vas a morir. Qué bueno que solamente saliendo de un altercado vienen 10 al mismo tiempo y peores. Qué bueno que estás al límite de tu paciencia. Qué bueno que estás al límite de tu vida. Qué bueno que estás tan metido en problemas que hasta has pensado en quitarte la vida. Qué bueno que estás pasando por circunstancias en las cuales tú crees, tú piensas que en verdad ya no le importas a Dios. Esto lo digo para que veamos. Esto lo digo para que entendamos. Esto lo digo, lo menciono para que comprendamos, para que nos quepa en la cabeza cuál es el verdadero problema. Y es el segundo punto en esta ocasión. El verdadero problema no es que Dios no está, sino que nosotros no estamos con Él. ¿Saben por qué les digo que bueno? ¿Saben por qué les estoy diciendo eso? No es porque sea cruel, no es porque me goce en su dolor. Les digo que qué bueno, porque a veces el dolor, el sufrimiento, el llegar al límite es el único megáfono que Dios tiene para despertarnos, para abrirnos los ojos, para despertar un corazón que se quedó sordo por la comodidad. Nos quejamos, nos molestamos de que Dios se fue, pero la realidad es que somos nosotros los que nos hemos mudado. Somos nosotros los que nos hemos mudado de frecuencia. Gritamos, ¿dónde está Dios? Miramos al cielo y decimos, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no me estás cubriendo? ¿Por qué no me estás protegiendo? Gritamos, ¿dónde está Dios? Mientras tenemos la tele encendida, el celular en la mano,
y la mente en el negocio y el corazón en el orgullo. Queremos que Dios sea como un botón de emergencia. Cuando más lo necesitemos, ahí lo sacamos, presionamos el botón y que nos ayude, que nos ampare, que nos auxilie, que nos levante. Pero ya acabó, ya estamos bien. Bueno, otra vez lo guardamos y lo arrumbamos. Y que ya no nos moleste todo el resto del tiempo. No es así. Ni debería ser así. Podemos ir a Mateo, capítulo 15, versículo 8. Mateo, capítulo 15, versículo 8. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Un versículo muy conocido, un versículo muy sonado que muchos hemos leído, pero tiene un gran significado, tiene una gran aplicación personal. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos aquí sentados, cantando alabanzas, diciendo amén en los himnos, en las oraciones. Pero somos como una radio mal sintonizada. Hay señal en el aire, pero solamente escuchamos estática. Porque nuestro corazón está a miles de kilómetros de lo que nuestra boca dice y jura. Decimos una y otra vez, repetimos lo mismo. Padre Celestial, tú eres bondadoso, tú eres amoroso, tú siempre estás conmigo, yo te amo, yo te alabo, yo te honro, yo te tengo en mi vida. Pero no es así. En tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu cerebro, lo único que hay es maldad, es envidia, es rencor, es orgullo, es ego. Podemos decir, o muchos pueden decir, que tanto aman al Señor, pero por dentro no saben ni siquiera quién es Él. Vamos a Isaías capítulo 59, otro versículo de igual manera muy conocido, pero que de igual manera es muy profundo. Isaías capítulo 59, Isaías 59, versículo 2, dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestros su rostro para no oír. Versículo 3 también: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Isaías capítulo 59, desde el versículo 2 al versículo 15, es definitivamente, en mi punto de vista, uno de los pasajes más crudos, pero a la vez honestos, de la condición humana y la ruptura dentro de la palabra de Dios, ya que el tema central aquí en estos versículos es sobre la separación causada por el pecado.
lo que nosotros siempre cometemos lamentablemente. Cuando nosotros pecamos de alguna otra manera, ya sea de hecho, palabra o pensamiento, eso se convierte en un muro que nos separa, nos aleja completamente de Dios, que nos bloquea la comunicación. Por eso a veces no lo escuchamos, por eso a veces no lo oímos. No porque Dios fue el que se alejó, sino nosotros fuimos quien le puso un estate quieto, detente, ese es tu límite, hasta ahí, de ahí no pasas. Vayamos rápidamente a Jeremías, ya para ir cerrando en esta ocasión. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Versículo 15. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mismo problema que aquí menciona en estos versículos es el mismo que muchos de nosotros estamos teniendo hoy en la actualidad. Una vez que el muro es puesto y que somos separados de Dios, intentamos fabricar nuestra propia agua, o más que nada conseguirla de fuentes iguales. Pero obviamente ninguna fuente se compara, ninguna agua es como la que Dios ofrece. Pero como nosotros estamos ciegos, como nosotros en estos momentos estamos ciegos, cubiertos por una banda que nos cubre nuestros ojos y no nos deja ver, no obedecemos a eso. Seguimos buscando una y otra vez otras fuentes, otros lugares, pero aquí la palabra de Dios ya es muy clara en cuanto a otro tipo de fuentes. Que solamente hay cisternas rotas, dice aquí, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, por esa misma razón también muchas las veces nos sentimos vacíos, nos sentimos secos. Por eso a veces sentimos que Dios simplemente nos dejó. Pero en verdad no es así. Nosotros intentamos llenar nuestra vida con cosas que tienen fuga. Pusimos nuestra paz en el dinero y el dinero se acabó. Pusimos nuestro gozo en una persona y esa persona nos falló. Y le echamos la culpa a la fuente original. Le echamos la culpa a la fuente, a la única fuente. Pero ¿por qué? ¿Por qué en ese momento le echamos la culpa? La fuente ahí está todavía y sigue fluyendo miles y miles de litros de agua viva, pero aún así nosotros lo culpamos de todo.
aún así nosotros le echamos la culpa de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Pero la fuente ahí sigue. Fue usted, fui yo quien se apartó para cavar un pozo seco y vacío. ¿Saben por qué les decía también de que qué bueno? De que qué bueno que todo les estaba saliendo mal. Porque el dolor tiene una función. Y ese es el de desenmascarar nuestros falsos refugios. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Hasta ahora hemos visto una gran parte de este valioso tema.